Hola, hola, muchas gracias. Gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Si no me conoces, mi nombre es Karina y bueno, les quería agradecer mucho la gente que ha estado apoyando el canal y que se ha estado uniendo y que se ha estado suscribiendo. También, si tú quieres apoyarlo, lo puedes hacer compartiendo los videos con tus amigos, dándole like, comentando el video y bueno, si nos quieres dar un súper gracias, pues bueno, también es bienvenido, nos ayudan mucho y también pueden ser parte de miembros del canal, que también por ahí ya está la opción para que lo puedan hacer. Y el día de hoy, chicas y chicos, estoy contenta de traerles un nuevo video que yo creo que se tenía que hacer y se tenía que reseñar porque son de uno de mis perfumes favoritos, que yo varios los tengo por aquí y no se los había traído. Son perfumes emblemáticos de ciertas casas, casas perfumeras, vamos, que yo creo que deben de estar en nuestra colección de perfumes y por eso se los traigo el día de hoy. Espero les guste mucho el video, así que comenzamos. Pues sí, como les estaba comentando, yo creo que hay perfumes que van haciendo muy emblemáticos de las casas de perfumes, ¿no? Como Yves Saint Laurent, Givenchy, todo esto. Y yo creo que se vuelven emblemáticos porque de verdad son perfumes muy, muy lindos. Que aunque usemos otro tipo de perfumes, como que te los pones y no los quieres soltar. Como que olvidas otras fragancias. Dices, no, no, es que esto yo, ¿por qué no lo he estado usando otra vez? Y bueno, vamos a comenzar con el primer perfume, que es de Yves Saint Laurent y es Libre. Este perfume yo lo conocí, lo tuve en todo lo que fue la pandemia, lo estuve usando y la verdad fue un perfume que a mí me estabilizó mucho, de verdad. Aparte es un perfume elegante, es un perfume bonito, distintivo, vestidor, cumplidor, como aquí le llamamos muchas personas, ¿no? O sea, la verdad es que quien te percibe le gusta también mucho cómo hueles. Yo no percibía que de repente tuviera tan buena estela y me decían, ¿eh? Sí me decían, es que huele muy rico. Usted huele muy rico cuando pasa y así. Entonces, la verdad es que sí es un perfume que se tiene que conocer. Y si te gustan estos perfumes, florales, pero con esa nota de lavanda, los debes de tener porque de verdad que sí es un perfume muy, muy bonito. Este es un Ámbar Fougère del 2019, ¿eh? Y qué bonito, de verdad. Aunque está el flanker por ahí que es el Libre Intense, este perfume tiene lo suyo. Es un perfume que hay personas que lo sienten un poquito unisex, pero yo lo siento femenino. Ha de ser por esa lavanda que tiene por ahí. Y me parece que también trae, sí trae ámbar gris. Y yo creo que también eso es lo que le hace un poquito este, pues como más profunda y un poquitito de repente como medio obscurona, lo pueden sentir algunos y algunas, pero no, la verdad es que es un perfume muy, muy bello. Es un perfume, también a mí me parece que es atemporal, ¿eh? Lo puedes usar en cualquier época del año y no, la verdad es que no te distorsiona, si hace mucho calor lo puedes usar y no te sientes agobiada, pero si hace también está la parte del frío, también la puedes ocupar porque tiene una parte dulce bastante linda, porque tiene vainilla de Madagascar, pero también tiene ese almizcle que no deja que se vayan esos dulzores hasta arriba, ¿no? Lo hace muy, muy bonito también, ¿eh? Tiene cedro también en la base. Todas estas notas son las de la base, que es lo que finalmente queda en el perfume y lo hace bien bonito, muy distintivo y particular y peculiar de la marca. Sí, yo creo que es un perfume ya emblemático de Yves Saint Laurent, que lo tenemos que conocer y bueno, si no nos gusta, de verdad, bueno, será porque pues no te gusta mucho la lavanda, pero sí, sí, este es el perfume, ¿eh? Tiene mandarina, tiene grosellas negras, también se le siente esa parte frutal, medio endulzadita, pero no son esas grosellas negras que de repente como que hay personas que ese dulzor como que no les gusta mucho, no, están muy bien compenetrados. También tiene por ahí jazmín, tiene flor de azar del naranjo, aparte, pero yo le siento mucho más el jazmín combinado con la lavanda, que creo que es lo que lo hace muy, muy bonito. Este,
no es esa flor de azar del naranjo que como que está muy distintiva en otros perfumes y y se pueden confundir. La verdad es que no. No, este es un perfume que quien te huela va a saber que traes libre de Yves Saint Laurent. Y trae también Petit Grain por ahí. Y sí, hay una partecilla, por ahí un poquitito verde, se le siente un poquitito fresca. Es un perfume muy completo y muy versátil también. Es por eso que yo creo que, pues, es un perfume muy atemporal, también lo siento. Y, pues bueno, se los dejo por aquí. De verdad, si no lo conocen, que yo creo que la mayoría lo conocemos ya, porque ya tiene sus añitos aquí con Fraiche, pues conózcanlo. La verdad es que vale mucho, mucho la pena. Y vámonos con el segundo perfume, que este es de Cacharel. Y aunque Cacharel tiene muy, muy buenas fragancias, de repente como que hay perfumes que logran posicionarse, aunque yo la verdad es que Yes I Am lo veía como que un perfume muy light, muy ligero, muy inofensivo, y no lo es, ¿eh? Ya cuando lo empiezas a usar, tiene también tiene también su estilo muy peculiar. Sí, es acerezadito, trae por ahí flor de jengibre, que eso es lo que lo hace un poquitito como mentolado en la parte de la salida. Mucha gente dice que huele como a holes de cerezas, y sí, sí huele un poquito así, en la salida solamente, ¿eh? Porque ya después se empieza a hacer mucho más dulcecito, más profundo. Aparte son de los perfumes que de verdad conviene mucho comprarlos en inspiración, porque de verdad que a mí los originales no tienen tan buena estela ni tan buena duración, o sea, no, como que a mí no me duran más de 4 horas, y vale mucho, mucho la pena. Tiene frambuesa, mandarina y bergamota en la salida, y sí tiene esa especie como de dulzor acerezado, pero mentolado, que es lo que yo les comento, yo creo que por estos cítricos. Y trae gardenia, flor del jengibre, ámbar, jazmín, rosa, flor de azar del naranjo también. Y en la parte floral yo le siento un poquitito más marcada la flor de azar del naranjo. También la gardenia la trae muy marcada, ¿eh? Es lo que más se siente ya cuando en el secadito del perfume. Es lo que más va sintiendo, junto con el amberwood que trae por ahí, y el Benjui también trae sándalo, queda muy asandalado también al final. Es un ámbar floral del 2018 y tiene leche también, es un poquitito lactónico. Es un gran perfume, de Cacharel, y yo creo que también ya lo podemos considerar un perfume emblemático. O sea, ya vemos la botellita del lipstick y sabemos que es Yes I Am de Cacharel. Y también es muy lindo. Yo he probado sus flankers, son bonitos, pero pues tiene toda la onda. La verdad es que es muy bonito. Es un perfume juvenil aparte, ¿eh? También es otro temporal que se puede usar en cualquier época del año. Ya les había comentado que me parecía un perfume juvenil. A partir de los 20 años lo puede usar cualquier persona para tu día a día, incluso para una salidita ahí nocturna que no sea muy formal, pues también lo pueden ocupar, y es otro perfume bien, bien bonito que se debe de tener en la colección, y lo tiene Fraiche. También, si los pueden conseguir en originales, pues váyanlos a conseguir, porque son buenos, digo, son buenos, muy, muy buenos perfumes. Si te está gustando el video, por favor, regálame tus deditos arriba y comparte, me ayudan muchísimo. Vámonos con el tercer perfume, que también es una gloria de Givenchy. Este es del 2018 y es un ámbar floral. Y pues, ¿qué les digo? Es la Interdit, ¿verdad? Y es un perfume que yo también lo traje en la pandemia, porque lo sacaron ahí como por el mismo tiempo en el que sacaron Libre. Y eran mis dos perfumes de la pandemia, y eran lindos, de verdad, también me estabilizaban. Este perfume me pone muy contenta, muy feliz, la Interdit, de verdad, porque a pesar de que son unos nardos y la flor de azar del naranjo y el jazmín, están muy bien compenetradas las tres flores. Entonces no hueles solo a nardos, o no hueles solo a flor de azar del naranjo, no, hueles a un perfume floral muy lindo, pero aparte es muy diferente. Este es un perfume que pues fue creado para una super celebridad en su momento, Audrey Hepburn, me parece, no sé, creo que sí. Y en la salida tiene pera, bergamota. Esa parte frutal yo la verdad la siento un poquitito baja. Yo le siento muchos más esas flores tan lindas, tan blancas. Y de verdad es un estabilizador emocional. Este perfume también para mí fue un estabilizador emocional en la pandemia. Me servía muchísimo. Me lo llevaba a trabajar, no dejé de trabajar, gracias a Dios.
y como que me mantenía bastante estable y se los recomiendo mucho si no lo conocen. Es un súper perfume. También este perfume vale mucho la pena conseguirlo en original. Yo creo que se debe tener por ahí también en la colección sí o sí. Trae vainilla, pachuli, ambroxan y vetiver. Y ese vetiver es muy lindo porque como que levanta mucho esas flores blancas y aunque es un perfume femenino, como que también trae por ahí un rasguillo un poquito unisex, pudiera sentirse, pero es muy bonito. La verdad es que trae un dulzor exacto. También es un perfume vestidor que lo puedes usar en un evento de peso, en una salida nocturna, pero también lo puedes usar para trabajar en espacios cerrados. Es muy lindo y la gente te percibe muy, muy bonito con él. Y también es un perfume distintivo, emblemático para ti y para la marca. Entonces, bueno, pues yo se los dejo por aquí. Es un súper, súper, súper perfume. Y también aunque le han hecho flankers y flankers, la verdad es que este es el mejor. Y vámonos con el último perfume, que aquí yo tengo un mea culpa con ustedes, se los tengo que decir. Este perfume yo lo había reseñado mal en un principio, yo cometí un error. Este es Mon Paris Couture de Yves Saint Laurent, lo trae Fraiche. Yo en algún momento les había dicho que no me había gustado, que incluso lo tuve que tirar porque no, esa nota de lichi estaba súper arriba y no lo disfrutaba y de verdad me parecía un pecado que no estuviera tan lindo como se percibía el Mon Paris, el tradicional, ¿no? Y yo tuve un error. Cuando yo lo pedí, no recordaba que yo lo había pedido con 3 gramos extras de esencia y le cambió ese lecho, evidentemente pues estaba muy arriba, la fruta parecía muy madura, entonces no era lo que realmente es el perfume en su concentración normal, ¿eh? La verdad es que pruébenlo en su concentración normal. Yo a veces sí, por eso es que no, en Fraiche sí no le juego mucho con las concentraciones, porque sí logran cambiar la potencia de los perfumes. Como Fraiche maneja una potencia bastante buena en sus perfumes tradicional, normal, como los pides, cuando tú le metes el 1 gramo, 2 o 3, como que sí cambian algunas notas. Y esto le pasó a este perfume. Entonces me quise quitar la espinita porque yo veía que tenía muy buenas reseñas y dije, voy a ver qué pasó, ¿no? Y sí, después me acordé cuando lo olí, dije, claro, pues es que yo lo pedí con 3 gramos más y no, estaba muy, muy mal, no estaba nada bien. Y así está perfecto. Tiene frambuesa, toronja, lichi, bergamota, mandarina y la verdad es que es un gran perfume. Es un digno flanker de Mon Paris. Bien bonito, es un perfume también cumplidor, fresco, mucho para primavera, verano también, pero si te lo quieres usar en otoño, invierno, en los días, también lo puedes usar para la oficina, para hacer tu día a día. Es un perfume bien bonito, que sí merece que lo conozcamos. Trae por ahí también rosa, trae peonía, se le siente mucho la peonía junto con la rosa. Flor de azahar de naranjo, trae datura, que es esa florecita blanca que yo creo que le hace un poquitito más fresco. Y trae almizcle blanco, pachuli, cachemira y ambroxan, por eso también me gusta mucho, porque trae la cachemira y aquí ya la pude percibir. Es de una proyección media y una estela media, Sí me duró como unas 4 horas bien en la piel, después ya lo sentía como a ras de piel, pero ya, si se te va bajando le das otro sprayazo. Bueno, yo la verdad es que lo pedí arriba y sí lo había transformado el perfume. Es un perfume también juvenil, a partir de los 20 años. Si te gustan los frutales, es un chipre frutal, del 2018. Y si te gustan los frutales, pues también este es un gran perfume, emblemático también, aunque el emblemático es Mon Paris, pero este también podría pasar, mucha gente ya lo conoce y se siente muy a gusto con ellos y también lo ubican mucho por la marca que es Yves Saint Laurent. Entonces, pues la verdad es que son perfumes que todos estos, ya los he usado, los he tenido en porciones grandes y a lo mejor muy seguramente iré por ellos también en porciones grandes, porque aparte la verdad la mayoría son caros. Entonces, de no usar el Yes I Am, los demás sí son un poquito más elevados, arriba de 2,500 pesos. Entonces, pues conviene mucho tenerlos con Fraiche, porque aparte sí están como que muy, muy apegados al original. Entonces, bueno, chicas y chicos, esto fue todo. Espero les haya gustado. Ya sabes, regálame tus pulgares, suscríbete, comparte. Si me quieres regalar un super gracias, yo lo agradezco mucho. Coméntenme, la verdad es que a mí me retroalimenta y me encanta leerlas y bueno, estarles contestando cuando se pueda. Así que, bueno, muchas gracias por seguirme. Mi nombre es Karina, estos son los Aromas de la Catrina. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.